claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, comenzamos nuestro repaso hablando de la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP28, celebrada en Emiratos Árabes Unidos entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. A diferencia de las ediciones anteriores, las conclusiones de la COP28 dejaron un sentimiento de moderado optimismo, algo que parecía difícilmente alcanzable. Tras largas y tensas negociaciones, el documento final acordado por los cerca de 200 países reunidos aboga por primera vez por la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global, lo que constituye un importante giro en la narrativa, un cambio de relato que en la cumbre del pasado año en Egipto se propuso sin éxito. Hasta ahora, los documentos finales de las conferencias del clima se limitaban a mencionar el riesgo de las emisiones de efecto invernadero. En esta ocasión se ha dado un paso más al identificar y responsabilizar directamente a los hidrocarburos, un mensaje que parecía difícilmente alcanzable ante la férrea oposición ejercida por los miembros de la OPEP, especialmente por Arabia Saudí e Irak. Asimismo, el texto final enfatiza la necesidad de que todos los países tripliquen la capacidad de generación de energías renovables y dupliquen las medidas de mejora de eficiencia energética para 2030. También se ha destacado la importancia de reducir, sin establecer de momento objetivos concretos, las emisiones de metano para finales de esta década. Por otro lado, 50 compañías energéticas responsables del 40% de la producción de petróleo se han comprometido a realizar operaciones neutras en carbón en 2050 y a poner fin a la quema rutinaria de gas natural en 2030. Este conjunto de promesas tiene como objetivo, en definitiva, acelerar la transición energética, un proceso ineludible y cada vez más urgente. Según el informe presentado por la presidencia en la cumbre, las previsiones actuales apuntan a un aumento de las temperaturas para finales de este siglo entre 2,1 y 2,8 grados, un intervalo superior a los objetivos marcados en el Acuerdo de París. Los participantes acordaron asimismo avanzar en la puesta en marcha de un fondo para compensar a las economías más vulnerables al cambio climático. De momento, los países se han comprometido a aportar $1.000 millones, un importe decepcionante teniendo en cuenta que, de acuerdo a los cálculos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en las 2 últimas décadas el calentamiento global ha provocado daños por valor de $500.000 millones en las 55 economías más vulnerables. La siguiente edición de la Cumbre del Clima tendrá lugar el próximo año en Azerbaiyán. Vamos ahora hasta Rusia. Igor Girkin, paramilitar ruso de ultraderecha que participó en la anexión ilegal de Crimea en 2014, anunció hace unas semanas su intención de concurrir a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de marzo. Actualmente, Girkin se encuentra encarcelado a la espera de juicio por incitación al extremismo debido a las duras críticas que ha vertido sobre la estrategia militar que ha seguido Putin en Ucrania. Sin embargo, unos días más tarde, un tribunal de Moscú decidió extender su detención preventiva 6 meses más para evitar así que se presente a los comicios. Tras conocerse la noticia, Girkin confesó que su mayor miedo era ser amnistiado, como le ocurrió al jefe de los mercenarios Wagner, Prigozhin, quien murió en un accidente de avión el pasado mes de julio. Tampoco se sabe nada de otra de las figuras que han mostrado oposición de Putin, Navalny, que se encuentra encarcelado desde 2021. Según se comunicó a sus abogados, Navalny habría sido trasladado a otra prisión, pero no se sabe cuál es su paradero actual. Las últimas acciones de Navalny y su equipo fue crear una web llamando a la lucha contra Putin y su poder, a pesar de que saben que el resultado de los próximos comicios es evidente, tal y como reconocieron. Pasamos a nuestra sección especial sobre el conflicto Israel-Hamás. La ofensiva terrestre continuó esta semana a lo largo de los distintos frentes abiertos. Los combates contra los milicianos de Hamás se intensificaron especialmente en la ciudad de Gaza, al norte del territorio. 6 semanas después de que se iniciara el conflicto, la cifra de fallecidos en la franja como consecuencia de los bombardeos y de la ofensiva terrestre se sitúa cerca de los 20.000, el 40% de ellos menores de edad. A medida que se prolonga la contienda, la presión internacional para que Tel Aviv adopte una tregua humanitaria se acentúa. 2 de sus principales aliados, Alemania y Reino Unido, han defendido en los últimos días alcanzar una tregua, un cambio respecto al apoyo cuasi incondicional mantenido hasta ahora. Por su parte, la Asamblea General de la ONU adoptó el pasado 12 de diciembre una resolución en la que instaba al país hebreo a iniciar un alto al fuego. La propuesta contó con el respaldo de 153 países, 80% del total de participantes, 33 síes más en comparación con la votación similar que tuvo lugar en el mes de octubre. También desde dentro de Israel se ha intensificado en la última semana la presión sobre el primer ministro Netanyahu para que reanude las negociaciones con Hamás, después de la conmoción que ha causado la muerte por error de 3 rehenes, abatidos por soldados israelíes. El ejército hebreo ha admitido que los secuestrados iban sin camiseta para evitar la sospecha de un posible atentado con artefactos explosivos
explosivos y portaban banderas blancas. Esto ha desencadenado manifestaciones a lo largo del país para que el gobierno priorice la liberación de los rehenes por encima de los objetivos militares. Al mismo tiempo, la inestabilidad en el transporte marítimo se ha acentuado, como consecuencia de la sucesión de ataques contra buques por parte de los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo, una de las rutas más importantes del mundo por donde transcurre, entre otros, buena parte del transporte del petróleo. El portacontenedores MSC Palantium 3 fue atacado el 15 de diciembre con drones en el estrecho de Bab al-Mandab, al sur del Mar Rojo. Otro buque, el Hajj al-Hasrat, fue alcanzado por un misil, según el ejército estadounidense, y el carguero búlgaro Ruen fue secuestrado en el mar Arábigo, al este de la isla yemení de Socotra. Ante la creciente amenaza, varias de las principales navieras como Maersk, MSC y CMA-CGM han anunciado que desviarán la ruta de sus barcos para evitar transcurrir por el Mar Rojo. La alternativa, redirigir los buques hacia el Cabo de Buena Esperanza, al extremo sur del continente africano, supone un aumento sustancial tanto de los tiempos de navegación como del coste del transporte, un revés que muy posiblemente afectará negativamente a los intercambios comerciales. Continuamos con Etiopía. El pasado 11 de diciembre el gobierno etíope no pagó el cupón de $33 millones de su eurobono de 2024 después de que las conversaciones preliminares con sus acreedores para reestructurar la deuda terminasen sin acuerdo, y ha anunciado que no está en condiciones de hacerlo en los 14 días de periodo de gracia, excusándose en presiones de liquidez. Standard & Poor's ha situado al país en default selectivo. Addis Abeba está negociando con los bonistas una reestructuración y pretende lograr un alargamiento del plazo de amortización y una reducción del tipo de cupón. En noviembre, las autoridades etíopes ya llegaron a un acuerdo con los acreedores oficiales para suspender el servicio bajo el marco común del G20. Esta estructura normativa incluye una cláusula de compatibilidad de trato que obliga a que todos los acreedores, tanto privados como oficiales, tengan planes con condiciones similares. Esto implica que los bonistas tendrían que otorgar grandes concesiones, algo que dificulta conseguir un acuerdo. Más allá del pago del cupón, preocupa la capacidad de repagar el principal del eurobono, con un valor de $1.000 millones y que caduca en diciembre de 2024. En las conversaciones mantenidas hasta ahora, Addis Abeba apuesta por aplazarlo para 2032, mientras que los tenedores querrían una amortización mucho más temprana. El peso del eurobono en la deuda externa del país es aproximadamente un 4% del total. Y terminamos hablando del fracaso en las conversaciones de la Unión Europea para conceder un paquete de financiación de 50.000 millones de euros a Ucrania tras el veto del presidente húngaro Viktor Orbán. El líder húngaro ha justificado su decisión en que va en contra de los intereses de su país. Budapest es el principal aliado del Kremlin dentro del bloque comunitario y en las numerosas ocasiones ha manifestado su rechazo a la imposición de sanciones a Moscú. Los líderes de los Estados miembros, en cambio, sí que han acordado iniciar las negociaciones de adhesión a Ucrania. También lo ha hecho con Moldavia, un gesto más simbólico que efectivo, ya que no conlleva el desembolso inmediato de fondos. Los 27 aún pueden acordar algún tipo de asistencia financiera fuera del presupuesto o conseguir financiación solo con el apoyo de 26 miembros, pero se trata de una alternativa más costosa y complicada de implantar. Los miembros del club comunitario han quedado en volver a reunirse a comienzos de 2024 para tratar de llegar a un acuerdo sobre este asunto. El veto de Hungría se produce apenas una semana después de que los republicanos bloqueasen un paquete de ayuda de $60.000 millones en el Congreso de Estados Unidos y pone en serias dificultades la resistencia militar de Ucrania frente a Rusia. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.cesce.com. Hasta la próxima.